Hola, ¿qué tal mis dulces calaveritas? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Debajo de las Sábanas. Yo soy Iceman. Yo soy Luzbel y pues esperemos que este episodio les guste. ¿Comenzamos? Comenzamos. Ay, me agarraste el trapo. Oye, Ice, fíjate que ya hemos hablado como de vidas pasadas y todo este rollo, de la forma en la que nos conocimos, de Exactamente. cosillas ahí medio sucutrum, ¿no? Que nos han pasado. ¿Pero tú crees que esto tenga que ver con vidas pasadas? ¿Con la reencarnación? Yo creo que sí. Definitivamente tengo esa teoría. Como de este como retorno a aprender cosas. Es lo que nos tiene tan ligados, ¿no? Unos a otros. Y por eso es que yo creo que nos conocemos de vidas pasadas también. Es De, porque regresamos, ¿no? Regresamos y regresamos. de hecho, por ahí cuenta la leyenda que uno sigue reencarnando hasta que ya aprendió lo que tenía que aprender en esta vida, ¿no? Exacto. En ese momento como que regresa como al todo, al universo, a lo que ustedes quieran creer, ¿no? Sin embargo, también sé, y esto es como raro, pero también interesante, que algunas personas inclusive pueden reencarnar en otro tipo de especie. O sea, por ejemplo, perritos, en algún insecto, en cosas que a lo mejor tú dirías, bueno, eso no tiene alma, ¿no? O no tiene como una conciencia de ser, o no tiene... Correcto. Sin embargo, se ha dado como o por ejemplo, en esta vida tú eres hombre, pero a lo mejor en tu vida pasada fuiste mujer. O sea, como ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate que sí hay teorías, de hecho, hay bastantes teorías sobre este tema. Una de las que más me gustan es lo de del huevo, precisamente, Ajá. que habla de, justo como lo estabas diciendo al principio, de que somos una misma persona que está regresando y regresando y regresando de alguna forma diferente a esta vida. Perdón, en este plano, ¿no? Como dijiste, a lo mejor en mi vida pasada yo fui mujer y ahora me tocó ser hombre y vivir de esta forma, en una perspectiva diferente, pero vengo a seguir aprendiendo hasta que ya seas completamente consciente o hayas aprendido como que lo todo suficiente, todo ¿no? lo que necesitabas, maduras y ahora sí te vuelves uno con el todo. Se supone que esta teoría del huevo, para los que no la conozcan, es bastante interesante. Les vamos a dar un poquito ahí de información, porque ya saben que este también es un podcast informativo. Claro. Y se supone que es un huevo cósmico, ¿no? Digamos. O sea, la galaxia, la que habitamos, se podría decir que es el cascarón, y nosotros somos, digamos, la yema, ¿no? Todas las personas que existen dentro de este huevo, lo conformamos, pero seguimos siendo uno mismo. Okay. Y hasta vamos a ir madurando como tal dentro del huevo hasta que terminemos ahora sí de aprender todo, como lo estábamos diciendo antes. Ya nos volveríamos uno mismo con el universo, que sería como el parte del cascarón, ¿no? Esa es como la teoría que la estipuló Tipo, por ejemplo, cuando en la película de Lucy, ¿no? Que Lucy se funde con el todo y está en todos lados, ¿no? Se vuelve parte de la... Ajá, sí, es como tipo parte de materia y energía al mismo tiempo, ¿no? Pero se vuelve, sí, parte del todo, justo. Ok. Es bastante interesante esta cuestión porque si te pones a pensar, sí es aceptable de alguna forma, por lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, yo te conozco, o los famosísimos déjà vus, ¿no? Ajá. Que vas a algún lugar, sí, y dices, pues esto, yo ya viví aquí, ya estuve aquí, esto ya lo viví. ¿Por qué? Porque estás como que repitiendo ciertas experiencias que ya habías pasado en algunas otras vidas. O sea, hay mucho de esto que tiene que ver con la teoría del huevo, y otra también que es como que la más fuerte o un poquito más importante debería de ser, desde mi punto de vista, es como que crear la empatía, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque si tú regresas de alguna forma o de otra forma a esta vida
pero sigue siendo la misma persona, o sea, por decir tú y yo, somos uno mismo, wow. Exacto, si somos uno mismo, si yo te hago un mal a ti, me estoy haciendo un mal a mí, si yo te hago un bien a ti y te ayudo, me estoy ayudando a mí. Entonces eso también es parte de crear una empatía para poder ser mejores personas, si lo quieres ver así. Para trascender. Exacto. Y sí, que sea mejor la humanidad, ¿no? Lo que decíamos en algún episodio de Filosofar, de que ya no le pongamos, como yo les dije, ¿no? De que ya no le pongamos como estos adjetivos de que, si es malo es machista. Y ya ves que te dije yo, ¿por qué no? Si entonces es malo y lo hizo una mujer, entonces, es feminista. Pues no, mejor dejemos de decir ese tipo de Hay que deconstruir las palabras, exacto, deconstruir, ¿no? Las palabras, el significado de cada palabra, y pues mejor ser humanos, ¿no? Y ser mejores humanos. Totalmente de acuerdo. Entonces esta teoría yo creo que también va mucho de la mano en cuanto a esto, desde mi punto de vista, que debería de centrarse ahí, ¿no? Fíjate que, o sea, me parece como muy interesante esta parte de, o sea, aparte de la teoría que acabas de mencionar, la idea de regresar constantemente a este plano terrenal de alguna forma, y pensar, porque también ahí te va otra teoría, esta es solamente una teoría, no estoy diciendo que es la verdad absoluta, sí, claro, porque no existe, pero es una teoría que dicen que cuando, por ejemplo, las personas llegan a este plano terrenal nuevamente y ya deciden no tener hijos, es porque ya es como su última vida. Sí. O por ejemplo, no sé si te ha tocado a ti, a mí sí me ha pasado en varias ocasiones en que me han percibido como una alma vieja. Sí. Como que dicen, es que tú no eres como, o sea, no representas tu edad. O que tienes como otro tipo de situaciones de mentalidad, ¿no? También. De mentalidad, en las cuales pues las cosas no son, o no las tomas como una persona de tu edad, ¿no? Sí, claro. De ahí, por ejemplo, puedo partir para el rollo de los niños índigo, que haciendo tarea, ¿no? Al respecto de este tema en específico. Estos niños justamente son niños que han sido reencarnados y que justamente son almas viejas y que a lo mejor ya están como en las últimas vidas que necesitan vivir para trascender. Okay. Este tipo de niños son niños que no encajan dentro de su núcleo social. Ajá. O sea, se cuenta que un niño del kinder no piensa como un niño del kinder, entonces es rechazado. Entonces busca como la compañía de personas más adultas, como el generar otro tipo de vínculos con otro tipo de personas, porque con las personas de su misma edad se aburre. Sí, claro, sí, tiene otros intereses también, ¿no? Exactamente. Y fíjate que yo, recordando un poco, creo que eso nunca lo dije en mi especial. Si no lo han visto, váyanlo a ver, pónganle pausa, lo ven y regresan. Exacto. Pero sí recuerdo mucho que a mí me decían, inclusive, o sea, mis papás, mis hermanos, decían que yo era como muy propia, ¿no? Como una adultita, pero chiquita. Porque yo decía, no, señorita, eso no se dice porque está mal dicho por esto y esto, ¿no? Y entonces era como de, O por ejemplo, me querían hacer como una especie de broma o de cosilla ahí medio rara para entretenerme, y yo así y analizaba a lo mejor más de lo que ellos podían alcanzar a ver o divisaban cuando ellos tenían mi edad. Okay. Porque, por ejemplo, en alguna ocasión íbamos en carretera para Acapulco, yo tenía pues escasos 3 años, y mis papás eran mucho de viajar en la madrugada y todo este rollo. Y bueno, el hecho es de que pasábamos por cierto lugar donde se veía la ciudad y lucecitas, y ya sabes, como si fuera un nacimiento, ¿no? Así con un chorro de casitas y un chingo de lucecitas.
Y mis papás siempre les decían a mis hermanos, una de esas lucecitas es tu casa. Y pues, ¿qué crees? Que a mí se les ocurre decirles, o sea, decirme a mí, una de esas lucecitas es tu casa. Y yo así, inmediatamente fue así como de, no es cierto. Ah, caray, ¿cómo que no es cierto? Pues sí, no es cierto, porque todos estamos acá, entonces, ¿quién prendió la luz en la casa? Entonces, mi forma de reaccionar o mi forma de interpretar las cosas era diferente. Y la gente a mi alrededor, pues sí, o sea, en ese momento mis papás y mis hermanos se atacaron de la risa porque decían, es cierto, y porque nunca nosotros lo vimos de esa forma. Sí, y claro. Porque una niña de 3, obviamente yo me sentía como rechazada, como la apestada, como la rarita. La rara, sí. Ajá. Sí. Entonces, creo que parte de ahí un poco el hecho de tener un alma vieja, de que de que conoces como más cosas que a lo mejor otras personas, ¿no? Que son como más jóvenes en cuestión del alma, ¿no? En cuestión de la reencarnación. Ok, sí, tiene bastante sentido eso también. De hecho, yo creo que, bueno, yo siento que la mayoría de personas que son almas viejas también están como muy orientadas a las cosas creativas, por lo que me he dado cuenta. Sí. O son músicos, o son actores, o son pintores, o tienen algo que ver con la creatividad. Pero tienen algo que ver con la creatividad o las artes, ¿no? En general. Yo me he dado cuenta de eso, no sé. No es porque yo me considere algo así, pero también en muchas ocasiones eso de pensar fuera de la caja, pues es mucho de creativos, ¿no? Y pues nosotros, como ya saben, ya se los habíamos platicado, pues somos diseñadores, ¿no? Entonces, tiene que ver porque en algún momento yo también siempre fui como muy competitivo. Toda mi vida he sido muy competitivo. Y soy como muy maquiavélico. Entonces pienso... Siempre estoy pensando en qué pasaría, sí, pero muchas como alternativas, ¿no? Y no es ansiedad. Ay. No. De eso viene después, pero al principio no es ansiedad, es, no sé, mi cabeza siempre es así, siempre es como de, ¿y qué pasaría? Sí, ¿no? De hecho, cuando yo era niño también, ahí les va un datillo curioso, tenía cierta exposición, no sé, de dinosaurios, ¿no? Y mi hermana me decía, bueno, vas a decir esto y esto y esto. Y yo, ok. Y si la maestra me pregunta tal cosa, me dice mi hermana, bueno, pues le dices que es esto, ¿no? Tal cosa. Ok. Y si me pregunta esto, pues le dices que tal cosa. Y si de ahí me pregunta esto otro, ya, ¿no? Y se desesperaba. Exactamente, eso. Pero yo siempre estaba con el de, bueno, ya me dio esta respuesta. Y mi cabeza me generaba otra pregunta. Pero yo veía el escenario tal cual. Y muchos a lo mejor dirán, es como la época del porqué, ¿no? De los niños. Pero creo que llega un punto... pero toda mi vida ha sido así. Pero yo creo que llega un punto en el que los niños, o sea, si tú le explicas como cierta cosa, como que dices, como que dentro de tu niñez dices, bueno, hasta aquí quedó, ¿no? Y ya le crees al adulto, que es como tu autoridad, ¿no? Sí, pero no. Exactamente. Yo seguía, yo tenía siempre ese de, y si por qué, y por qué el otro, y por qué esto, y por qué aquello. Siempre, hasta la fecha, sigo siendo igual. Fíjate que ahorita que mencionas eso, se me vino a la mente algo muy cañón, que no lo había visto como tal, pero creo que en efecto, o sea, también mi sobrino es un alma vieja. Tengo un sobrino que lo adoro y lo amo con todo mi ser. Que lo cuidé desde que estaba chiquito. Él actualmente tiene, si mal no recuerdo, 18, 19 años, una cosa así. Okay. Perdonen si la cajeteo, pero bueno, más o menos, ¿no? Pero desde muy chiquito aprendía como cosas muy rápido. Y le gustaban los dinosaurios y de repente empezó a aprenderse cosas que dices, ¿qué onda con este niño, no? Que no es como común. Si es común, por favor déjenlo en comentarios. Si conocen a alguien que también lo hizo, déjenlo en comentarios. Pero para mí fue como un poquito salido de lo normal. Porque era así de, ¿tú sabías que un elefante pesa tantas toneladas, de tantas toneladas a tantas toneladas?
Pero eso solamente los africanos, porque también hay elefantes y empezaban, ¿no? ¿Y tú sabías que el rey de la selva no es el león? Es el tigre de Bengala, porque esto y esto y esto. Y además el león vive en la sabana, no vive en la selva, ¿no? Sí. Y entonces era así como de, a ver, aguántame. ¿Qué dijiste del león? Ajá. Espérame. Y en un momento sí hubo una situación, y la recuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer, porque adoptó una postura recta, cruzó la pierna. Óyelos, ven. La verdad es que no sabía a quién preguntarle esto, pero yo sé que tú sí me vas a poder contestar. Y yo así de, es un chamaquito de 3, 4 años. Y con esa postura y con esos y con esas palabras. Y yo así de, dime, corazón, ¿qué quieres preguntarme? Mira, la verdad es que estoy un poco consternado. Y yo, caray. Porque si el polen es como agua y las abejas se supone que van a polinizar las flores, ¿cómo es posible que las abejas agarren agua de las flores? ¿Cómo se les pega? ¿O qué tienen que hacer? Y pues ahí me tienes buscando en Google la respuesta para darle una respuesta real al niño. Ajá. Una, lo que me causó curiosidad es la postura que tomó, la forma en la que me habló. Y 3, ¿por qué me lo preguntó a mí? Porque estaba su mamá, su papá, sus abuelos y otros tíos y demás. Pero específicamente fue a mí a decirme, yo sé que tú sí me la vas a poder contestar. Y fue así como de, ¡ah! Y es actualmente, o sea, la verdad es que yo adoro a mi sobrino, es una persona increíble, pero tampoco encaja en su círculo social, ¿sabes? Es como de, inclusive él agarra y dice, es que son muy tontos, o sea, cuando estaba a lo mejor en la secundaria, en la prepa, le decía, ¿por qué no sales? ¿Y por qué no tienes chica? O por qué bla, ¿no? O sea, lo común de un adolescente. La verdad es que me parecen bastante tontos, ¿no? Y bastante tontas, y yo, caray. Entonces, de ahí yo a lo mejor puedo ahorita concluir que mi sobrino también es un alma vieja. Sí, seguramente. Sí, por la forma en cómo se expresa y cómo se desarrolla y demás. Y desde muy chiquito. Sí, volvemos a lo mismo, la verdad es que te digo, yo también era muy así de, como les dije hace rato, mucho de preguntar y de investigar o de querer saber, ¿no? Y muchas veces, como dices, a lo mejor el adulto te decía tal cosa y te quedabas con eso, ¿no? Y otras veces como que la respuesta llega a mi cabeza sola y pues yo cómo voy a saber eso, ¿no? Sí, claro, también. O hay veces que estoy platicando con alguien y me pregunta cierta cosa y le contesto así tan natural como de, sí, es tal por eso y esto. Y ya sigo platicando, ¿no? Y es como de, y de repente me quedo pensando, ¿yo por qué sé eso? Sí, o por qué le contesté con tanta seguridad, ¿no? Exacto. Y ya después digo, bueno, es que ya no estoy seguro yo, porque pues, ¿por qué sé esto? Y ya lo busco y, pues si era eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo sepa eso, no? Sí, totalmente. Y ese también es algo muy extraño que a mí me pasa, ¿no? Entonces yo creo que también hay algo muy curioso en esta parte, que es lo que platicábamos en algún momento, que te dije que Daniel me dijo eso. Bueno, son varias personas las que me lo han dicho, pero como que con él se me quedó mucho, ¿no? Saludos, Daniel. Saludos. Que era que tú atraes como a la gente que es muy similar a ti. Ok, Y yo creo que también por eso hay como cierta conexión, por decir, contigo, con nuestros amigos que vienen de repente a reuniones o cosas así. Tiene cierta parte que tienen mucho que ver, ¿no? Mucho en común. Y otros a lo mejor es que porque son almas viejas se conocen también, ¿no? Y esa es como la conexión que tienes arrastrando desde hace mucho tiempo. En cuanto a reencarnaciones, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Últimamente sí me ha pasado que a lo mejor no es como una regresión, pero sí me lo han dicho en sueños,
que por ejemplo te conocí a ti en otras vidas, que conocí a Elvi, saludos Elvi. Saludos, Elvi. En una vida pasada, que inclusive trabajábamos juntas, o sea, como varias cosillas ahí como raras, ¿no? Y como bien lo dices, últimamente sí me ha pasado como mucho este rollo de encontrarme gente actualmente que de alguna forma siento que las conocí. A lo mejor no somos tan afines por algunas situaciones o circunstancias, pero hay cosas que nos siguen uniendo, ¿sabes? Sí, claro. Entonces es como de, ¡órale, qué padre! Sí, la verdad es que sí, a mí sí me late seguir conociendo gente. De hecho, gracias a ti he conocido gente muy, muy chida. Saludos a todos, ya saben de quiénes hablo. Saludos a todos. Y nada, sí, la verdad es que... Y a todas. Y a todas, claro. Bueno, todos en general, hombre. Pero sí, sí es algo muy, muy chido esto de las reencarnaciones. De hecho, también yo tengo otra teoría, que ahorita, obviamente, yo creo que ya no es nueva, porque compartiendo plática con algunos de nuestros amigos, creo que, si mal no recuerdo, fue con Gaona. Saludos igual, Gaona. Estábamos hablando de o sea, ajá. Estas sustancias, ajá, ahí le pones el bip a esta cosa porque va a valer gorro. No se te pasa. Pero bueno, estábamos hablando de ciertas sustancias que crean ciertas reacciones. Y hay una en especial que es el DMT. Esta sustancia solo se segrega cuando naces y cuando mueres. Y entonces, una de mis teorías que siempre he tenido es que cuando te mueres, todo el mundo dice que es como se apagan las luces, pero ves una luz al final del túnel, ¿no? O una luz muy brillante. Lo clásico, ajá. Y cuando naces, pues lo que haces es salir de un lugar oscuro, digámoslo de esa forma, y lo primero que ves es una luz, ¿no? Resplandeciente, la luz del hospital, que es la luz del hospital. Entonces yo siempre he pensado que cuando tú te estás yendo, de alguna forma, de esta vida que te tocó, pum, así, estás naciendo ya en otro lado. A lo mejor no es en la misma línea temporal. Exacto. Pero sí estás reencarnando en otro lugar. Totalmente. Yo siento que siempre ha sido cíclico, o sea, como que así como, pum, te vas de aquí, ya estás acá. Exacto. O sea, así, pum, 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 hasta que obviamente ya sea como que ya aprendiste, ahora sí te vas a descansar, ¿no? Bueno, entre comillas, porque no sabemos realmente qué esté pasando, ¿no? Exacto. Y esto pues también no es realmente, no me crean a mí, pero sí, créanme. Es mi teoría, ¿no? Es mi teoría. Y más porque te digo, esta sustancia se segrega solamente en esos dos momentos de la vida. De hecho, eso en lo que está basado la película de Lucy, justamente en esa sustancia, es la que, digamos, que hace explotar el cerebro de Lucy y bla, 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 ¿no? Disculpen si traigo mi celular aquí en la manota, pero hice mi tarea. Y si no han visto Lucy, vayan a verla también. Sí, por favor. Y no quiero mentir, ni quiero fallar en algún dato. En este caso de las reencarnaciones, ha habido como varios casos muy sonados a nivel mundial acerca de esto. De pequeñitos de 2, 4 años, 6 años, que empiezan a dar como testimonios de cosas que, pues, dices, ¿cómo puede saber un niño de 2 años, 4 años, este tipo de cosas? Y dentro de los que yo investigué, la verdad es que hubo solamente 3 historias en las que dije, estas las tengo que decir en el podcast, porque están increíbles. Voy a empezar con una como un poquito leve, que es de Shanti Devi. Una niña en la India que recordaba su vida pasada. Estamos hablando que, digamos que la reencarnación de esta niña fue 8 años después. Vivía en Delhi, en India, y a los 4 años empezó a decir que no pertenecía a su familia actual, que había vivido en la ciudad de Mathura, también en India, y que su verdadero nombre era Lukdi Devi.
Esta niña empieza a describir con detalle en dónde había vivido, cómo había vivido, quién era su familia, etcétera, etcétera, ¿no? A los 4 años. Y su familia actual, pues era así, al principio la tomó así como de cosas de niños. Uh-huh. Cuando empezó a dar como más detalle, como que ya le pusieron atención y fue así como de, a ver, espérate, ¿no? Entonces, la nena empieza a crecer. Y empieza a dar también inclusive detalles de su desvivisión. Ok. Qué fuerte. Hubo varios psicólogos que fueron a investigar, investigadores, etc. Inclusive Mahatma Gandhi fue a hablar con la niña para documentar como toda esta situación. Qué loco. Y todos quedan sorprendidos por tanto detalle que la niña arrojaba, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente agarran y dicen, bueno, vamos a investigar qué es lo que está pasando y si realmente esto sucedió. Y pues resulta que sí. Así tal cual la niña lo describe, así pasó. Entonces, cuando llevan a Shanti, la llevan a su antigua casa, o a la que ella decía que era su casa, y llega con su familia. Uh-huh. Y reconoce a su esposo, a su hijo, y empieza a contarles cosas que solamente ella podía saber. Qué chido. E inclusive, haz de cuenta que en ese momento cuando llega la nena, les dice, por cierto, dejé dinero en tal lugar antes de desvivirme. Uh-huh. Búsquenlo, porque les va a hacer falta. Y dicho y hecho, había dinero en ese lugar. Okay. Entonces sí fue así como de wow, ¿no? O sea, esta es una de las primeras historias que yo les traigo con respecto a un caso de reencarnación. De hecho, se ha documentado de alguna forma que los pequeñitos que tienen como este tipo de recuerdos, uh-huh, los empiezan a tener desde los 2 años a los 7. A partir de como de los 8 o 9 años empiezan a ser como niños normales. Uh-huh. Pero durante ese periodo de tiempo tienen todavía los recuerdos de su vida pasada. Ok. Y este es el caso de una pequeñita en la India. No manches, eso sí está fuerte, Es que es difícil de creer, ¿no? La verdad como tal. Bueno, para nosotros no, en lo personal, sí, no es difícil de creer para mí, pero no, para mí. Para algunas personas yo creo que sí se les hace como bastante, pues fuera de lo común y es algo que no es comprensible, ¿no? Totalmente. Para mí, pues, no tanto porque como me llaman mucho la atención este tipo de temas, es como de, impresionante, sí, es difícil de creer, pero me gusta, o sea, sí, uh-huh, lo creo, sí siento que pueda pasar, y más por lo que decíamos de las vidas pasadas y todo esto, ¿no? O uh-huh, sea, yo creo que sí van mucho de la mano de la reencarnación con las vidas pasadas. Totalmente. Porque está regresando y regresando y regresando. Uh-huh, uh-huh. Y este es uno de los casos, yo creo que más fuertes, como muy, muy sonados, muy... digamos que más fáciles de creer, ¿no? Uh-huh. Porque como dices, está documentado, o sea, y ahí cómo le haces para decir, no es cierto, es que la niña lo soñó, ¿no? O es que de todos modos, aunque lo haya soñado, ¿cómo sabe dónde está el dinero? ¿Cómo sabe quién era su familia? ¿Cómo sabe dónde vivía? O sea... No, pues de hecho, la historia cuenta que cuando la llevan imagínate la escena, ¿no? Uh-huh. Llegan 2 adultos con una pequeñita, tocan la puerta, y la niña entra y dice, yo aquí comía, y él es mi esposo, él es mi hijo, ajá, y te llamas así, tú te llamas... O sea... Sí, y tú así, ¿y quiénes son ustedes, no? ¿Qué pasa aquí? Sí, justo, yo creo que más bien eso es lo impactante, ¿no? Ajá, exacto, eso es lo que impacta. Porque pues es algo obviamente fuera de lo común, no estás acostumbrado a que cualquier persona llegue a tu casa y te diga, tú eras mi esposo, y ching. Ajá, sí, y una niña, pues menos, ¿no? Sí, no. Sí, eso es lo impactante, pero
De verdad que qué buena historia. De hecho, yo me sabía una, la verdad no la recuerdo completa, pero en Estados Unidos también se registraron varias historias así de este tipo. Igual llegaban a las casas y decían, tú eres tal y tú eres mi hijo y bla, bla, bla. O sea, todas tienen como esto mucho en común. Recuerdan nada más la vida pasada, o sea, la que acaba de terminar, digámoslo así, aunque suene feo. Y y eso es lo loco, ¿no? De recordar. Perdón. Justamente nada más eso. De hecho, si me lo permites, ahorita que estás diciendo y hablando justamente de los chavitos de Estados Unidos, hubo también un caso muy sonado. Vuelvo a repetir, disculpen si veo mis apuntes, pero no la quiero cajetear. De un niño que se llamaba James Leninger, y que él aseguraba que era un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Empezó a hablar más o menos como a los 2 años y empezó a dar detalles de los aviones, de cómo se desvivió, de sus compañeros y todo ese rollo, ¿no? Y decía que su avión había sido derribado por los japoneses. James mencionaba detalles específicos sobre aviones y eventos militares que inclusive tanto militares e historiadores se quedaban como perplejos al escuchar este tipo de relatos, porque decían, wow, o sea, ¿cómo un niño tan pequeñito puede saber todo este tipo de cosas, no? Sí. Sus padres, al investigar, se dieron cuenta de las descripciones de su hijo coincidían con un piloto de combate llamado James Huston. Okay. Para acabarla, o sea, los dos se llamaban James, ¿no? y que se había desvivido en la batalla de Iwo Jima. El pequeño menciona detalles de la guerra, nombres de compañeros, pero lo más inquietante fue cuando lo llevan a conocer a la familia de este piloto, que es justamente lo que estábamos platicando, ¿no? Otra vez la escena de 2 adultos con un pequeñito y que llega y reconoce a toda la familia y les empieza a decir, es que tú eres fulanito, tú eres perenganito, tú eres así, así asado, y les empieza a relatar historias que solamente el piloto conocía. Claro. Historias que eran familiares, o sea, que no había forma de que pudieran salir de ahí. Inclusive hay fotografías, las voy a dejar aquí, de la reunión de este pequeñito con la familia del piloto. Ok. No, pues con su familia al final de cuentas, ¿no? Ajá. Y pues bueno, esto fue como también una situación, otra historia que tuve la oportunidad de checar, de investigar. Y dije, wow, qué impresión. O sea, vuelvo a repetir, yo creo que lo más impresionante es que una personita que tú no conoces en lo absoluto, y a lo mejor ahorita estamos hablando de personas de la India en la India, de Estados Unidos en Estados Unidos, pero les tengo una al final que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, están en otro lugar del mundo, ¿no? De hecho, yo también tengo una así. Es bueno, rápido, nada más como Dale, dato. Si mal no recuerdo, creo que era de España, la chica nace en España, ¿no? Una niña, obviamente, bla, 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 empieza a crecer y demás. Y a muy temprana edad, precisamente, eso es lo que es como también un dato como que muy específico, ¿no? Que hasta cierta edad les dura como la memoria. Es que creo que sí tiene un nombre ese tipo de memoria, no recuerdo ahorita. Si alguien se lo sabe, por favor en comentarios ahí hágalo saber. Pero era lo que te comentaba, ¿no? Entre los 2 y los 7 años. Ajá, exactamente. Si hay como un cierto límite y bye. Ya vuelves a ser como una persona normal, digamos. Yo digo que también por eso son los déjà vus y todo esto que estábamos diciendo antes, ¿no? Pero bueno, justo la niña empieza a crecer y cuando empieza a hablar y demás, les dice a sus papás que ella era Cleopatra.
Ah, caray. Y Nice. pues los Sí, papás la vi. es ¿de qué estás hablando, hija? ¿No? Y, no, sí, es que yo era Cleopatra en mi otra vida. Y pues los papás así de, pues, ¿qué le pasa a la niña, no? Pues seguramente lo leyó en algún libro o algo así. Y dicen, pero nosotros no tenemos libros que hablen de Egipto, ni mucho menos, ¿no? O sea, no entendemos qué está pasando. Entonces le pusieron atención igual, como en estas otras historias. Y la niña decía, es que quiero ir a Egipto y quiero ir a Egipto y quiero ir a mi casa y quiero ir a mi casa y quiero ir a mi casa. Hasta que por fin a las 500 van, ¿no? Y cuando van, ella dice que hay cierto lugar con tales cosas y empieza a describir las cámaras que están dentro de las pirámides y todo este tipo de cosas, como que a la perfección. Y dicen, pues no puede ser posible, ¿no? Pues Es la primera vez que no. ni siquiera somos de ese país. ¿Cómo vas a ver ella, no? Esto, y más los que están adentro. Obviamente a las personas en general, pues lo único que se nos da a conocer, digamos, es por afuera, ¿no? Y ciertas cosas de algunos documentales por dentro, pero no es tal cual todo como la cámara completa. Y la niña la describió a la perfección, la cámara casi así, que está hasta el fondo con los sarcófagos, ¿no? De los faraones y todo esto que se supone que hay ahí. Ella lo describió a la perfección y decía, esa era mi habitación y yo vivía así, bla, 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 bla. Y lo describe con tal cosa que a sus papás les dio miedo. O sea, ahí ya causó un temor a sus padres. De hecho, era lo que te iba a comentar. ¿Qué pasaría si alguien, como un pequeñito muy cercano a ti, te viniera a contar algo similar? Pues principalmente sí me sacaría de onda. Pero si tiene como coherencia lo que está diciendo, pues me interesaría completamente. Y yo sabría que pues ya es lo que está pasando. O sea, sería como de una, no sería como de, ay, no, niño, no. A ver, cuéntame más, niño. Sí, no tendría problema. Al contrario, eso sí me llama mucho la atención. Ok. Eso está bastante padre. Sí, la verdad es que también medio conocía como la historia de esta parte que estás contando. Sin embargo, también ahorita les voy a poner sobre la mesa una historia que a mí me gustó muchísimo porque dices, wow, ¿no? Qué impresión. Este es el relato de un niño que se llama Billy. Billy nace en Australia en el 2018. Algunos años adelante del fallecimiento o de la desvivisión de la persona que él decía que era. Igualmente a los 2 años dice que sus papás estaban como hojeando revistas y demás, y que de repente ven la imagen de una mujer y que el niño agarra y le señala y les dice, mira mamá, esa era yo cuando era princesa. ¿Quién crees que era? No sé. Lady Di. Ok. Y entonces el niño empieza a decir, es que yo era una princesa, okay, pero después empecé a escuchar las sirenas y ya no era una princesa. A sus pocas palabras era la forma en la que él describía este accidente. Sí, claro. Ajá. Automovilístico, que pues desvivió a Lady Di, Sí, ¿no? claro. Y sus papás como se quedaron así como de, ¿qué onda? O sea, imagínate, es en Australia. O sea, ¿qué tiene que ver Australia con Inglaterra? Sí, claro. No, fue colonia inclusive Australia de Inglaterra, entonces no se llevan como muy bien, que digamos, ¿no? No hay como mucha afinidad. Sí. Sin embargo, pues esto sucede y el niño empieza a dar como datos muy específicos y decía que estaba preocupado por 2 cosas. Una, por sus 2 hijos que había dejado, que qué había pasado con sus hijos. Y 2, esto es algo que no se dio mucho a conocer, pero googleenlo, es real, por su hermano mayor que se llamaba John,
que se había desvivido. Pues resulta que los papás empiezan a investigar y resulta que Lady Di justamente tuvo un hermano mayor que cuando nació básicamente pasó poco tiempo y se desvivió. Okay. Y se llamaba John. Pero dicen, ¿cómo es posible que mi pequeñito esté diciendo este tipo de cosas? Sí, claro. Que daba nombres, que describía exactamente. Ya después le empezaron como a poner como videos o imágenes del castillo y todo este rollo. O sea, es que adentro de esa habitación yo dormía porque traía esto y tenía esto y bla, bla, bla. Entonces eran como datos muy, muy específicos y describía en su totalidad las habitaciones del castillo real. Ok. Entonces también pues se sacaron mucho de onda y este caso realmente fue extremadamente sonado a nivel mundial porque pues Lady Di, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, porque aquí ya estamos hablando de un personaje importante, ¿no? Igual, ajá. Sí, de un... Sí, no es cualquier persona común y corriente, ¿no? Como Digamos, en las otras dos historias que relaté. Exactamente. Pues a lo mejor pues medio se conocían o a lo mejor no. Uh-huh. No, acá totalmente. Y él describía, vuelvo a repetir, o sea, desde cómo empezó como toda la historia de Lady Di, uh-huh. Cómo se casa, por qué se casa, los hijos, que estaba consternado por sus hijos. Y era un niño, o sea, diciendo que él había sido una princesa. Por eso era lo que en un inicio te decía, a lo mejor en esta vida llegaste como hombre, Uh-huh. pero en una vida pasada Sí, eras claro, una mujer, sí. ¿no? Sí. Y esta historia justamente me llamó mucho la atención por por esa diferencia de género. Sí, claro, el cambio. Y porque vuelvo a repetir, sí fue muy sonada a nivel mundial, o sea, en Argentina, aquí en México, en diferentes partes del mundo fue sonado como todo este rollo porque realmente era impresionante los detalles que daba el nene, ¿no? Uh-huh. No manches, está muy loco eso. Sí, pero vuelvo a lo mismo, definitivamente. Sí, regresamos. Totalmente. Y seguimos siendo uno mismo, wow. Wow. No, pero pues aún así el impacto que debes de causar también a tu alrededor, ¿no? Y después también esto es algo extraño también porque como dijimos tiene como cierto límite de tiempo, digámoslo, Uh-huh. ¿no? La memoria que te queda de tu vida pasada. Pero y entonces cuando se va y ya vuelves a ser normal es como de pues, ¿y luego qué, no? O sea, si ya lo ves desde un punto de vista aparte, como de un tercero, digamos, desde mi punto de vista, es como de, pues, ¿y de qué te sirvió recordar? Uh-huh. No vas a regresar a tu vida pasada. Sí, totalmente. No, al contrario, se supone que de eso debiste de aprender algo y por eso estás ahora acá. Uh-huh. Entonces también ahí es como de, ¿qué fin, no? Y es la pregunta que pues obviamente todos los humanos sabidos y por haber, tenemos. Sí, totalmente. ¿Cuál es el sentido de la vida realmente? ¿O a qué venimos? Ok. Fíjate que con esta investigación y todo lo que a lo mejor sé o no sé, Uh-huh. si ustedes saben más, pues por favor déjenlo en comentarios para aprender más. Sin embargo, creo que es como un lapsus. Uh-huh. Esta es una teoría mía completamente, ¿no? Que es un lapsus en el que medio regresas o recuerdas ciertas cosas para a lo mejor no cometer las mismas cosas en esta vida. Sí, claro. Sin embargo, ok, dices, bueno, es de los 2 a los 7 años de edad. Sin embargo, también hay documentados personas que traspasan esa edad y que se siguen acordando como de algunas cosillas. Hay un caso, la verdad es que no recuerdo ahorita el nombre del chico, pero es aquí en México, que él realmente, su mamá es psicóloga
él empieza como a recordar como toda esta parte de sus vidas pasadas y algunas de sus vidas pasadas, y no solamente la inmediata, sino empieza a recordar como más hacia atrás. Sí, unas regresiones, ¿no? Tal cual. Ajá. Exacto, entonces la mamá empieza como a llevarlo como a terapias Reiki, le enseña a meditar y empieza a llevarlo también como a estas sesiones de regresión. Ajá, sí, sí. Para que justamente él siga explorando como esa parte. Y de hecho el chico relata como una historia donde él dice que él fue mujer y que en su pueblo solamente había mujeres, no había hombres. No vi qué fue, pero yo bueno. Tampoco. Pero bueno, se acaba de escuchar un ruido raro. Algo se cayó. No sé como si algo se cayera, pero no supe ni qué carajo se cayó. Pero bueno. El chiste es de que este chico relata como cierta historia, y si tú la googleas y empiezas a indagar, realmente sucede. Se supone que este era un pueblo donde solamente había mujeres, y de repente llegan un pueblo pues independiente a querer colonizar y la fregada, cometen como muchas atrocidades en contra de las mujeres que estaban ahí, porque llegan hombres, las desviven, las... Sí, todo, sí, lo que se imaginen. Sí. Y todo ese tipo de cosas. Y que él recuerda haber sido justamente eso. Ok. Y tan golpeada que pues se desvivió. Es wow, ¿no? O sea, y ya es un chico que tiene en el momento en el que él recordó esa parte de su vida pasada, él ya tenía 19 años. Y que inclusive también no se sentía como parte de la sociedad, que inclusive también le decía a su mamá: oye mamá, es que ¿por qué yo soy tan diferente a todos los demás? Y pues bueno, teniendo una mamá psicóloga, pues tuvo la fortuna de estar en ese momento con una persona de esa forma, para que lo fuera guiando y que lo fuera pues canalizando, ¿no? Para saber todo ese tipo de cosas. Entonces el chavo pues es fecha que sigue recordando como cosas de vidas pasadas, y pues sí es un alma vieja, e inclusive su mamá lo sabe, pues básicamente ya ¿cómo te imaginas una charla así de: pues fíjate que yo estaba en tal lado y yo era de la revolución? Y... Ay, no manches, va a estar bien chido eso. O sea, poder platicar de diferentes fechas. No manches, ha de ser algo genial. Increíble. Sí. Debe de ser algo increíble, la verdad. A mí sí me gustaría. Y también recordar mis vidas, también a mí sí me gustaría. Sí conocemos a varias personas que de hecho nos han dicho ese dato como de: a mí sí me encantaría saber qué fui o qué hice o qué. A muchos no, a muchos les da miedo, a muchos no sé, no pues dicen: no, pues a mí qué me importa, si con trabajos estoy en esta, ¿no? Casi. También está chido, es respetable, pero en lo personal a mí sí me encantaría. Sí sé de algunas cosas, sí he tenido algunas regresiones, por ahí ya después les contaremos algunas cosas, algunas situaciones raras, extrañas. Bastante buenas. Pero sí, a mí sí me late esta onda. Entonces imagínate hablar, pero también hay otro dato extraño, ¿no? Ok. Si tú pudieras recordar así completamente todo, todas las vidas pasadas y demás, y te encontraras con alguien que también, y más o menos fueran como, digamos, de la contemporáneos, misma, ¿no? Exacto. Y que dijeran: yo estuve en tal lado, yo también, ¿no? Y que se pusieran a hablar de ese tiempo, en ese momento, estaría todavía más loco. No nada más dar datos totalmente. De que, no, una vez yo pasé en mi caballo en la revolución. No. No, pues yo vivía con mi esposa en un pueblito y bla, 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 algo así. Entonces tú eras fulanito exacto. de tal, ¿no? Éramos vecinos, ¿no? Y algo así estaría muy loco. Cañón. Ajá. De hecho, fíjate que creo que también por eso no me gustaba tanto la historia como materia en la carrera, ni en la secundaria, ni en la primaria, ni ese tipo de cosas. Inclusive reprobé historia, tengo que admitirlo,
Porque Ya justamente ni me acuerdo. yo le cuestioné al profesor de, bueno, ¿y por qué se dice que esto es real? Ujú. ¿Quién fue quien dijo que esto era real? Sí, claro. Entonces, al momento de yo cuestionar esa parte, yo decidí, ¿no será un chisme a voces? Que de hecho tuve una amiga historiadora que justamente me decía eso, la historia es un chisme a voces. O sea, no hay una verdad absoluta, pero nos enseñan en la escuela que esto es lo que pasó, esto te lo aprendes, estas son las fechas y se chingó. Entonces yo empecé a cuestionar como esa parte y el maestro de historia me reprobó. Por preguntona. Por preguntón. Esto fue en la secundaria. Saludos al profe Lázaro de la secundaria. Ah, fíjate, Lázaro. Sí, de hecho a mí tampoco nunca me ha gustado la historia precisamente porque siento que todo es falso. Ajá. En serio que sí, nunca me gustó. Es de que verdad que nunca me dicen gustó. por ahí que Pero la es que, historia la escriben los ganadores. No, pero... es cierto. Exactamente. Es lo que vuelvo a repetir y digo, ¿y cómo saben? No, y aparte, yo creo que sí es como un teléfono descompuesto, ¿no? Totalmente. Porque tú viviste una parte de la historia, yo viví otra parte y lo que contemos es como completamente diferente y ahí se va mezclando y tú le contaste a tal persona y yo le conté a tal persona y esa otra persona y se fue así hasta que se deformó completamente lo que realmente totalmente. pasó, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita, ¿qué va a pasar en algunos años más adelante? Que ya en los libros de historia no sé si ahorita ya esté, honestamente desconozco, pero todo este rollo de la pandemia. Ah, pues seguramente sí, yo digo que sí. Pues ya los libros también de educación ahorita, no manches, están bien deformados, pero ¿qué les vas a contar? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo van a...? Exacto, ¿Cómo lo viví yo? ¿Cómo lo vivieron mis papás? No, pues, yo creo que ahí más bien lo van a contar de acuerdo como a estadística, ¿no? Tantos países estuvo como más fuerte la desvivisión de personas y a lo mejor son como los datos específicos que van a dar nada más. No creo que cuenten como datos como tal verídicos de alguna familia que perdió a lo mejor a todos los miembros menos un hijo que fue el único que sobrevivió o cosas así. No. Es que vuelvo a repetir. Yo lo siento muy, muy difícil. Vuelvo a repetir, creo que la historia para mí es un chisme a voces, es el chismógrafo del mundo mundial, ¿no? Sí, de hecho, ni nosotros sabemos cómo pasó realmente. Totalmente, ajá. O sea, nada más te puedo contar mi cachito que me tocó vivir, sí, exacto. ¿no? Sí, eso es, por eso esa es como la situación. Sí, por eso estaría chido tener regresiones como tal y escribir y, mira, esto sí pasó así. Ahí sí sería verídico. Y aún así, también no sabríamos... También sería una parte nada más. Una parte, exactamente. Porque a lo mejor, voy a decir una borrada, a lo mejor nos tocó vivir en la misma época. Voy a decir una estupidez todavía más grande. Yo era una bruja y tú eras un guerrero. Y yo como bruja a lo mejor voy a decir, ¿sabes qué? Es que a mí me desvivieron en la hoguera por esto, lo otro, aquello, porque yo era una mujer de ciencia, esto, bla, 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 bla. Y tú vas a decir, no, esas eran cosas del demonio, ¿no? Y cada quien tiene su versión. Yo acababa con brujas, ¿no? Exacto, ajá. Sí, eso es cierto, sí, ahí sí, para meternos en cuanto a historia creo que es muy difícil, así es que no nos desviamos del tema. Mejor, yo creo que para cerrar el capítulo, les cuento una anécdota que me contó mi hermana que le tocó vivir. ¿Te parece? ¿A quién? ¿Kat? Ajá. Saludos, Kat. Muchas gracias. Sí, pues bueno, para terminar, por situaciones que no tienen por qué enterarse, ¿no es cierto? Nada, pues estaban una vez en el hospital, mi hermana, y ya saben que ahí en los hospitales, pues casi se vuelve tu segunda familia las personas que están ahí, ¿no? Porque pues, todo el tiempo estás ahí, cuidando a tu familiar, a tu paciente, ¿no? Pero en esta ocasión le tocó escuchar varias historias porque pues, la gente se empieza a abrir, ¿no? Pero le tocó escuchar estas historias de reencarnación muy fuertes. Ok. Estaban platicando sobre familia, las personas que estaban ahí en camas contiguas, digámoslo así.
Y una señora contó que tuvo 2 hijos, una niña y un niño, ¿no? Los cuales eran muy, muy, muy cercanos y siempre estaban juntos para todos lados y iban a la tienda, jugaban, comían, todo, ¿no? Y pues pasa el tiempo, crecen y demás, y la chica se embaraza. Pero al poco tiempo de que se embaraza, se muere su hermano. Y pues, obviamente, ¿no? Para los que han sufrido una pérdida van a saber, pues obviamente, el dolor que significa esto, ¿no? Y más cuando era tan cercano, o sea, de verdad eran muy, 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 muy cercanos, claro. ¿no? Entonces dice que la señora empieza a llorar, a contar la historia, pues, y rompe en llanto, ¿no? Con el tiempo, pues, la chica se alivia y nace su bebé, el cual fue varón. Ok. Y ya, ¿no? Empieza a pasar el tiempo igual y empieza a aprender a hablar, a caminar y todo esto, ¿no? El niño, obviamente. Y llega el momento en el que el niño le dice, pasaron, ¿no? Por cierta casa, y el niño le dice, mamá, ¿te acuerdas cuando vivíamos ahí? Y la chica pues, se saca de onda, ¿no? Y lo voltea a ver y le dice, no, hijo, no, nosotros nunca vivimos ahí, ¿no? Y le dijo, claro que sí, nosotros vivíamos ahí, mamá. Ahí vivíamos. Y le dijo, bueno, o sea, sí vivíamos nosotros, pero pues tú no, tú ¿cuántos años tienes, no? Nosotros de esa casa tienen, no sé, 5 o 10 años, ¿no? Perdón. Y no, que sí, que nosotros vivíamos ahí. Se les hizo muy raro ese dato, ¿no? Que el niño haya dicho. Y dije, no, pues sí, pues era nuestra casa. Y bueno, pasó. Y fueron pasando varias situaciones muy parecidas, hasta que en un momento el niño en una ocasión dice que estaba viendo a su mamá peinarse y que se acercó y le dijo, ay mamá, ¿te acuerdas cuando yo te peinaba? Y pues que la chica se sacó más todavía de onda, ¿no? A pesar de que ya habían pasado situaciones muy similares, se saca de onda y le dice, no hijo, pues es que tú nunca me has peinado. ¿Cómo dices eso? Y dice, mamá, yo te peinaba, ¿no te acuerdas? Te hacía colitas. Y dice que cuando le dijo eso se puso a llorar, se rompió igual completamente en llanto Su hermana. la chica, ajá. Y entonces pues llegaron completamente a la conclusión de que su hermano había reencarnado en su hijo. Y le contaba y le decía muchos datos de cuando convivían, cuando eran hermanos. ¡Wow! Sí. ¡Qué fuerte! Sí. Cuando esto me lo estaba contando mi hermana, le digo, sí, esa historia ya la escuché. Ya hay varias así en internet. Y me dice, no, esta te la estoy contando porque la señora nos las estaba contando a nosotros. Y la señora estaba llorando cuando nos las estaba contando. ¡Sas! Y ya, pues es que yo ya he visto 2, 3 historias así en internet como lo estábamos platicando, ¿no? Pero dije, órale, o sea, reencarnó en su hermano. Que diga, en su hijo, su hermano en su hijo. Y pues ya no, me quedé así de, no manches, qué loco. Y me dice, no, y espérate. Estaba un señor, llegó un señor, ¿no? Y empezó a escuchar, digamos que la mitad de la historia. Y termina de contar su historia a la señora con estos datos de que rompen llanto y caen a la conclusión. Y dice el señor, a mí me pasó algo igual. Entonces pues ya voltean a ver al señor de la otra cama. Cuéntenos, por favor. Cuéntenos y exagere, señor, por favor. No, y dice que empieza a contarlo y empieza a llorar también. Y dice, es algo muy fuerte porque a mí me ocurrió algo muy similar. A mí lamentablemente se me murió mi esposa, la cual yo amo, dice, porque todavía decía que la amaba demasiado. Y pues desde antes de empezar a contar la historia el señor empezó a llorar, o sea que es eso, ¿no? Era su compañera de vida y demás. Y le pasó lo similar porque dice que su hija estaba embarazada, su esposa se empieza a sentir mal y demás, le detectan cáncer a la señora y pues desgraciadamente pues pasa mejor vida, ¿no? Se adelanta en el camino, digamos. Y después su hija da a luz a una niña. Ok. Y la niña dice que hace exactamente los mismos ademanes, habla exactamente igual que la señora, y justo como lo decíamos, cuando son almas viejas los niños se comportan de una forma muy propia, ¿no? Esta niña se comporta exactamente igual a la señora, dice, es muy propia igual, se para como muy recta, muy
como muy formal, ¿no? Ajá. Y les habla de una forma muy, muy formal, muy adulta, digamos, ¿no? Con mucha educación, mucha propiedad. Así les habla a la niña. Dice, y aparte de repente me dice cosas que me decía mi viejita, dice el señor. Me dice cosas que me decía mi viejita. Y luego nos sentamos a comer y se recarga y me ve y dice, y tiene la misma mirada que mi mujer. Y dice, pero lo estaba contando y el señor estaba en un así, mar de lágrimas. En un mar de lágrimas, ajá. Dice, no puedo creer que yo pensé que era el único que había tenido una situación rara. Yo pensé que esto no era posible, ¿no? Y empiezan a platicar y a debatir ya esos puntos como de la situación, ¿no? Que están viviendo en familia. Pero pues el dato de esto es que reencarnaron extrañamente en los hijos de sus hijos. ¡Cañón! Ajá. ¡Qué fuerte! Sí. Y ahorita ya que es como algo más cercano, si dices, la bestia. Entonces, en conclusión, de mi parte, yo sí creo en la reencarnación. Yo sí creo que sí sigamos regresando de alguna forma. Fíjate que te voy a dar un último dato curioso que yo investigué. Ajá. Que dentro de todo este rollo que estuve checando de la reencarnación, también por ahí se cuenta, es una teoría, especialistas, psicólogos y mucha gente que estudia como el fenómeno, se ha dado cuenta que, por ejemplo, si una persona es desvivida de manera abrupta, o sea, que no tenía por qué desvivirse en ese momento, reencarna. Y por ejemplo, luego también sucede que, es que se desvivió muy chiquito o muy chiquita. Por ejemplo, voy a decir una borrada. Yo me desviví a los 50 años, pero a mí me tocaba vivir 70. Ajá. Ya, ok. Sí. Entonces, reencarno en otra persona y solamente vivo los 20 años que me restaba vivir en mi vida pasada. Sí, como para completar el ciclo, ¿no? Digamos. Exactamente. Pero dicen que esto sucede mucho con las personas que fueron desvividas de manera dramática. Sí, claro. Trágica, inclusive a una autodesvivisión. Sí. Entonces, esto también me pareció como muy interesante. Déjenos en comentarios qué opinan ustedes al respecto, qué saben ustedes al respecto, si les ha pasado alguna situación de este tipo. O alguien cercano igual. Sí. Porque honestamente yo también creo completamente en la reencarnación, en que seguimos aprendiendo y que de alguna forma en el transcurso entre la desvivisión y la nueva vivisión, como que se nos olvidan algunas cosas. Porque inclusive con toda esta investigación me puse a pensar y dije, bueno, a lo mejor yo sí me acordaba de mi vida pasada, de la última vida que viví antes de llegar aquí, pero a lo mejor no hubo ningún indicio o ninguna imagen o ninguna cosa que me detonara como completamente los recuerdos y decir, esto pasó y así. O era tal persona, ¿no? Exactamente. Cosa que, por ejemplo, ahorita en las historias que hemos contado, pues se da. Sí, hay ciertos detonantes. ¿No? Hay ciertos detonantes. Entonces, bueno, en algunos. Entonces digo, ¿qué pasaría si realmente tuviéramos como el acceso a la información? Sí, como lo que te pregunté antes, ¿no? La capacidad de poder recordar. Sí. Yo creo que estaría chido. Es como te digo, yo creo que platicar con alguien y recordar que en algún momento de la historia hayan sido hasta vecinos o familiares, ¿no? O pareja, es como, órale, wow. Yo sí conocí a una pareja, pero eso será para otro episodio. Lo dejamos para otro episodio. Para la segunda parte. Ya sé, sí estaría chido porque sí está muy largo este tema es bastante extenso y bastante interesante desde mi punto de vista, la verdad. Sí, totalmente. Bueno, pues yo creo que vamos cerrando. Sí. Antes de que otra cosa suceda, quiero agradecer abiertamente a una dulce calaverita, Arnold, que nos regaló unos tarros de calavera.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Gracias por seguirnos viendo, por el apoyo. Si les gustó este episodio, que nos comenten. Unos gemelitos. Unos gemelos, sí estaría chido. ¿No? Sí. Dejen ahí unos gemelitos, por favor, en los comentarios. Igual no se les olvide darle like, comentar, suscribirse, compartir. Es gratis. Es gratis, muchachos. Por favor y gracias. Por favor. Pues bueno, este fue un episodio más de Debajo de las Sábanas. Yo soy Luzbel. Yo soy Iceman y que tengan unas dulces y terroríficas Noches. Hasta la próxima. Nos vemos, dulces calaveritas.